de Samuel Castillo y el día de hoy vamos a terminar el curso de React básico, muy básico, el cual te va a llevar a entender los fundamentos de React para que entendas qué es lo que está pasando que en tu aplicación en los diferentes procesos que trabajamos desarrollando. En este caso vamos a hacer un pequeño recordatorio. Tenemos en este caso utilice byte para hacer el proyecto. Tenemos un archivo de byteconfig, no tocamos nada. El readme, el cual el objetivo es dar información de cómo ejecutar nuestra aplicación, algún tipo de configuración de variables de entorno. Por el momento no vamos a tocar nada de ahí. Tenemos nuestro package.json, el cual nos va a enlistar las propiedades de nuestro proyecto, el nombre, el tipo de proyecto, el tipo de privacidad de proyecto, la versión, el tipo de script que vamos a trabajar, en este caso es tipo módulo, los scripts que son los que se ejecutan con npm. En el caso de dev nos va a levantar el proyecto para desarrollar para en el entorno de desarrollo, el build que nos va a generar los archivos estáticos, el lint que va a verificar las prácticas que hemos utilizado en nuestro proyecto, y el preview que nos muestra una forma previa de cómo se va a ver nuestro proyecto ya en producción. Tenemos las dependencias, que son todas las librerías que utilizamos para que nuestra aplicación funcione, y las dependencias de desarrollo, las cuales normalmente se usan para configuraciones y agregar funcionalidades que no son tan necesarias para que funcione nuestro proyecto. Vamos a encontrar también que hay un archivo gitignore, que este lo utiliza Git para omitir ciertos archivos y carpetas, por ejemplo la carpeta de modules o el dist de la distribución, esa no las toma para evitar que nosotros terminemos subiendo nuestra carpeta de modules a GitHub, por ejemplo. Y tenemos el archivo de slint, el cual es la configuración para verificar, como les comentaba, las buenas prácticas de nuestro código. En este caso no tocamos absolutamente nada de acá, y el que nos interesa, la carpeta que nos interesa por el momento, es la carpeta src que se nos crea. Este proyecto ya está prácticamente limpio. Vamos a encontrar un archivo main, el cual nos va a importar React DOM, o el componente home, que es este que está acá. Y lo que va a hacer es que a través de React DOM, esta librería, nos va a crear un DOM virtual, y se va a ir a nuestro archivo HTML que está aquí en la raíz de la carpeta de nuestro proyecto. Va a buscar este div, el div root, y lo que va a hacer es que va a inyectar nuestro DOM virtual dentro de este div. Dentro de este div va a vivir toda nuestra aplicación. Bueno, él va a venir a nuestro archivo HTML y va a inyectar acá nuestro DOM virtual, todo trayendo la información desde nuestro archivo main.js. Y nuestro archivo main.js selecciona ese ID y va a ejecutar el método render, y lo que va a renderizar es esto de acá. Ahora vemos que nos trae home. Home simplemente nos va a traer un h1 con hola mundo, y el archivo css, que es el archivo base donde podemos agregar nuestros estilos. Bien, para propósito de esta carpeta de public la podríamos eliminar, pero no la vamos a eliminar. Y asset es simplemente un loguito que viene aquí con los proyectos de byte. Bueno, para el propósito de este curso, lo que vamos a hacer es crear una carpeta que se llame components. Por convención se hace así, no es necesario que se llame components, pueden ponerle ustedes el nombre que ustedes quieran,
pero por convención, para que otras personas puedan leer nuestro código, le colocamos component. Dentro de component vamos a crear una carpeta que se va a llamar header, y dentro de header vamos a poner index.jsx. Aquí nos vamos a topar con nuestro primer concepto, que sería el de la composición de componentes. Nuestro objetivo es crear una especie de copia de YouTube, así que vamos a ir preparándolo por pasos, y vamos a iniciar por el header. En este caso, si nos recordamos, si hemos visto lo que si has visto el curso, en la clase de componentes te hablaba que un componente es simplemente una función, así que no nos vamos a complicar la vida. Vamos a hacer una función que se llame header. Es una función flecha, de hecho podría ser una función normal, pero normalmente se utilizan las funciones flecha. La exporto como header. Aquí escribí mal export. Es una función normal, pero tiene que tener como condición que me tiene que retornar obligatoriamente JSX. ¿Y qué es JSX? Simplemente HTML con una combinación de JavaScript. En este caso puedo ponerle un H1 nuevamente que me diga header. Ahora yo puedo venir a mi archivo home acá y importo mi header from punto barra component barra header, y acá podría colocar el header. Pero si nos damos cuenta me da un error. ¿Por qué? Porque esta función, todo componente me tiene que retornar un elemento de JSX. Pero si nos damos cuenta, yo tengo aquí mi header y tengo un H1. Si yo vengo y comento mi H1, lo elimino, se me quita ese error. Para solucionar esto tenemos dos formas de hacerlo. Sería colocar un div y encerrar todo dentro de este div. Podríamos también importar React from React y utilizar React.fragment. Y eso me permitiría a mí renderizar mi componente. De hecho, yo podría venir e importar de forma explícita fragment y solamente utilizar el fragment. Y esto seguiría funcionando. O podría crear una etiqueta vacía y seguiría funcionando. Lo importante es que solamente podemos retornar un elemento de JSX, solamente uno. No podemos retornar dos o tres o cuatro. Ahí viene la importancia de la composición de componentes. Entonces ya tenemos nuestro header
pero nuestro header no funciona simplemente así. Yo necesitaría, por ejemplo, el logo de YouTube. Voy a imágenes, busco el logo, aquí está el logo. Voy a copiar la imagen, copiar dirección de imagen, y mi header, que sería acá, en lugar de decir header, yo podría poner una etiqueta de imagen cuyo atributo src sería este de acá, y ya me estaría trayendo el logotipo de YouTube. Pero si se dan cuenta, no está bien mi estilo, entonces yo necesitaría darle estilos. ¿Cómo le podría dar estilo? Desde mi index.js. Entonces yo podría venir y acá ponerle que mi clase logo va a tener eh, un width de 150 píxeles, y el height va a ser automático. Ahora yo debería poder agregarle mis estilos acá. ¿Y cómo le agregamos estilos a los componentes de HTML? Pues por clase, porque yo estoy creando aquí una clase. Pero si nos damos cuenta, si yo pongo class y le pongo logo, si bien él me lo va a tomar, estamos cometiendo un error, porque class es una palabra reservada de HTML, y recordémonos que esto de acá es una función, no, class es una palabra reservada de JavaScript, y esto de acá es una función de JavaScript, no estamos escribiendo directamente HTML. Así que la solución que nos da React es escribir class name, y class name ya me permite a mí mantener mis estilos y agregarle clases a mis componentes. Con el ID no habría problema, el ID sí me deja colocarlo sin ningún problema. Entonces ya tenemos nuestro header. Ahora, si vemos la funcionalidad de el header de YouTube, nos vamos a dar cuenta que él tiene un buscador. Así que nosotros podríamos venir, sabiendo que tenemos que retornar solamente un elemento de JSX, creo mi etiqueta vacía, copio esto de acá, lo corto, lo pego aquí adentro, no hay problema, y podría crear un input. Y el input está ahí. Le puedo poner un class name que sea igual a input, y en mi CSS podría ponerle un input, la clase input, que va a tener un width de vamos a ponerle 200 píxeles, un border radius de 10 píxeles, y vamos a ponerle un padding para que se vea así elegante de 10 píxeles, y el color vamos a ponerle white. No, creo que acá no me va a dejar. Aquí está. Me permite cambiar el valor. Creo que es porque aquí está el index, es tipo botón. El tipo botón no me interesa. Así que ahí está. Ahí está. Ya me permite escribir. El value se puede quitar. Ahí está. Y ya me permite escribir acá. Entonces yo podría venir y colocar mi header
que tenga un display flex para poderla centrar bien, un justify content center y align item center. Vamos a ver cómo se ve. Sí, porque acá no estoy colocándolo dentro de header. Aquí para hacerlo sintácticamente vamos a ponerle header. Ahí está. Ya me lo centró. Y necesitamos un botón. Vamos a ponerle simplemente buscar. Y ahí está. Bueno, ahora podríamos creer que acá está bien. Pero hay un pequeño detalle y es que este componente se va a comenzar a complicar demasiado. ¿Por qué? Porque yo necesito que este input, yo al rellenar este input y al presionar buscar, él me debería de hacer un llamado a un API para traerme todos los videos de YouTube. Quiere decir que yo acá, para colocar esa lógica, podría ponerlo acá. Podría ser una constante, ¿no? Podría ser directamente una función que se llame search no va a recibir ningún parámetro y que me haga un alert que diga buscar. Está alerta buscando, buscan, ahí está. Ahora, ¿cómo hago que al presionar el botón esta función se active? Pues fácil, yo puedo venir y decirle que en el evento onClick, si se dan cuenta, si estuviéramos trabajando directamente con JavaScript, tendríamos que escuchar el evento algo así. Voy a escribir aquí simplemente para que tengan la referencia. Tendríamos botón.add event listener click y ponemos el callback. Pero nosotros podemos ahorrarnos todo este código pasándole directamente la función que se tiene que ejecutar. JSX tiene un atributo o evento llamado onClick. La palabra correcta es evento, porque es basado en la programación reactiva, es decir, reacciona a eventos. Entonces, en nuestro evento onClick vamos a colocar nuestro search. Guardamos y si le damos clic nos va a salir la alerta de que ya está funcionando. Y si bien aquí ya podríamos pensar que tenemos terminado nuestro header, en realidad estamos cometiendo un error y es que no estamos respetando el principio de única funcionalidad. El principio de única funcionalidad nos dice que cada componente, cada servicio, cada elemento de nuestro código tiene que cumplir solamente una función. En este caso, nuestro header tiene la función de renderizar nuestros elementos. Si nosotros hacemos la llamada desde acá, estaríamos incumpliendo ese propósito, el propósito de un solo objetivo. Para que nos quede más claro, lo que voy a hacer es crear un nuevo componente, search.jsx. Y search.jsx lo que va a hacer es que va a ser un componente. Nuevamente ponemos nuestra constante que se va a llamar search y va a ser igual a una función. Vamos a exportar por default nuestro componente
Y como ya sabemos que tenemos que tener nuestro return y colocamos nuestro código, lo pasamos por acá, todo esto de acá, lo cortamos, lo pegamos acá, nos traemos esto de acá y nos lo traemos para acá. Cortamos esto de acá, se desaparece nuestro buscador, pero entonces yo podría venir y decirle que me traiga mi componente search y ya estaría. Y nuestro componente sigue funcionando. Ahora, mi componente header está completamente libre de lógica. Todo lo que yo escriba antes del return se llama lógica del componente. Entonces, la función de este componente es mostrarme el input y hacer el llamado al API cuando yo presione el botón de search o de buscar. Entonces ya estoy liberando de lógica innecesaria este componente. Si yo necesito modificar la lógica del buscador, en lugar de tener que modificar todo mi componente, que podría llegarse a romper, ya que el search podría depender de otros elementos, la lógica se almacena solamente en un componente. A eso se le llama composición de componentes, ya que nos permite ir separando nuestra lógica en función a las necesidades y a la función de cada componente. Ya tenemos nuestro search, así que ya tenemos prácticamente la base de nuestro header. Lo tenemos en nuestra pantalla de header. Entonces lo que vamos a hacer es crear una especie de plantilla o skeleton, no sé cómo se llama. Vamos a ponerle skeleton y vamos a poner nuestro archivo index.jsx. Nuevamente tenemos que hacer esto, una constante que va a ser nuestro skeleton, que es una función que se exporta por default. Pero el componente tiene que ir con mayúscula. Eso sí es un requerimiento de React. Y skeleton lo que va a hacer es que me va a decir que me tiene que retornar, obviamente, JSX. En este caso así lo voy a poner dentro de un div. Y este div va a tener otro div aquí adentro. Aquí yo, para ejemplificar más, no voy a utilizar mi archivo de CSS, sino que voy a colocar los estilos directamente acá. Mala práctica sí, pero es para que tengamos una idea de cómo funcionan los diferentes atributos de JSX. Y nosotros tenemos, al igual que en HTML, un atributo que se llama style, pero a style nosotros le tenemos que pasar un objeto. Normalmente en HTML yo tengo que poner acá background color, pero en JSX yo le tengo que pasar de forma obligatoria un objeto y tengo que escribir las propiedades con camel case, es decir, vamos a colocar un width de 200 píxeles y si nos damos cuenta me marca un error. ¿Por qué?
porque yo necesito colocarlo como un string. Tengo que pasarle un string en la propiedad. Aquí, en lugar de Lola Mundo, lo que voy a hacer es crear un si responde, ahí está, skeleton, ya me lo tiene. Entonces yo podría pasarle un background, y si se dan cuenta, para la propiedad background color escribo background junto con color, dos puntos, el string, y vamos a ponerle gray. Y vamos a colocar aquí para que vaya en orden. Un height de 200 píxeles. Ahí está nuestro skeleton. Muy básico. Podríamos copiar nuevamente esto de acá para que tenga un poquito de vamos a ponerle 100, y a este le vamos a poner un margin de 10. Si nos damos cuenta, le podemos pasar también directamente el parámetro de un número, o podría ponerlo directamente como 10 píxeles y va a funcionar exactamente igual. En este caso ya tenemos nuestro skeleton sencillo y lo tenemos acá. Ahora vamos a comprender un poco lo que es vamos a explorar un poco más lo que es el renderizado de varios elementos. Hasta el momento lo que hemos hecho es estar escribiendo directamente el código, y si yo quisiera tener más de un skeleton, por ejemplo cuando entras a YouTube normalmente creo que son 10 eh, de estos, yo podría hacer esto y ya tendría los 10 skeleton. Ahí cuando se le antoje a aquí vamos a hacerlo un poco más pequeño, margin top, simplemente para que me lo tome así. Y vamos a ponerle también un margin aquí, vamos a ponerle un style simplemente para temas didácticos. Vamos a ponerle un margin de 10. Ahí está, ya se ve un poquito mejor. Un padding de 10 también, y un border de un píxel sólido y que sea ahí está. Entonces ahí ya tenemos nuestro elemento, pero si nos damos cuenta no es tan práctico, y a la larga no, si estos fueran diferentes elementos yo tendría que escribir un elemento por cada uno de estos. Ahora existe una manera más fácil de realizarlo, y es que JSX me permite pasarle un array con los elementos que yo quiero renderizar. Para escribir JavaScript dentro de JSX abro llaves
hago un array, y si yo agarro esto de acá y lo comienzo a separar por comas, él va a seguir funcionando de manera igual. Pero claro, si yo tengo la respuesta de un API, ¿cómo voy a hacer para renderizar cada uno de estos elementos? Tendría que ponerle aquí title eh, igual a por ejemplo data 0.title, y aquí nuevamente tendría que copiar esto de acá, colocarlo acá, colocar el 1, y sería algo tedioso si nos ponemos a pensar. Sería algo tedioso porque si tenemos por ejemplo una página con 1000 elementos, eso sería casi imposible de mantener. Para eso existe una función dentro de JavaScript, y esto es directamente de JavaScript. Lo que voy a hacer es crear una dummy data, y esta dummy data va a ser un array de objetos, y este objeto va a tener el title, que va a ser 1. Y podemos comenzar a jugar agregando más elementos. Aquí sería el 2, aquí sería el 3, y ahora que ya tengo mi array, ahora qué función o método de JavaScript me permite a mí crear un array en base a la iteración de elementos. Como esto es un array, si nos damos cuenta, esto es un array, y yo sé que los arrays tienen dos métodos que me permiten iterar sobre cada uno de los elementos. En este caso, dummy-data tendría concat, copy, fill, filter, fin, flag, for age, que recorre cada uno de los elementos, caselet, map. ¿Y qué hace map? Map me devuelve un array de elementos, es decir, él me haría este trabajo. Entonces pongo map y él me va a iterar sobre cada uno de los items. ¿Y qué va a hacer? Me va a retornar un skeleton, y en lugar de decirle que sea data, le voy a decir que sea item. Elimino esto de acá y veríamos que tengo exactamente 3 elementos. Si yo vengo y hago nuevamente, copio todo esto de acá, ahora tengo solamente 3, 1, 2, 3. Si agrego otros 3, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6. No importa cuántos elementos yo tenga en mi array, él va a renderizar de manera automática sin tanta complicación. Eso me permite a mí trabajar con APIs. De esa forma es que vamos a renderizar nuestras APIs. Cuando nosotros tengamos una respuesta de un API, nosotros vamos a recorrer el array de la respuesta. Normalmente siempre te mandan un array como respuesta, y por cada uno de estos vamos a tener un esqueleto. A esto se le llama renderizado secuencial, no me recuerdo muy bien, pero es la manera correcta de trabajar eso. Lo que hubiéramos hecho copiando y pegando todos los elementos, escribiendo cada uno, por ejemplo, si lo hiciéramos en HTML, yo tendría que haber escrito cada uno de los elementos, de estos 6 elementos, copiar y pegar y modificar la información. Porque si nos vamos a skeleton, y yo podría venir y decirle, aprovechar los parámetros
del JSX que se llama props, y por destructuración yo puedo sacar el title. Como es un objeto, yo puedo sacar el title del objeto props y decirle acá que me muestre en este div de acá mi title. Continuamos después de una breve pausa y si nos damos cuenta acá ya me está colocando el elemento que tiene mi objeto sobre el que estoy iterando, mi item. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En home. Si yo acá le pongo por ejemplo, nos damos cuenta que el primer elemento debería decirme ejemplo. Aquí está. Ya me está trayendo lo que es el nombre. Si yo le cambio al segundo, ejemplo 2, él ya me está creando un elemento con esas propiedades. Ahora, otra de las funciones que tiene React, por ejemplo, ya nos dimos cuenta que podemos hacer composición de componentes, dividir nuestra lógica en componentes más pequeños, lo que nos permite tener un código un poco más limpio, que es una de las ventajas. Ya nos dimos cuenta que podemos tener este tipo de renderizado, un renderizado dinámico, el cual nos permite crear elementos a través de iteración de items, lo que nos facilita mucho el escribir código, y nos hace falta un elemento más de lo básico que tienes que saber para comenzar a escribir, a hacer aplicaciones con React, que son los hooks. Los hooks son, por decirlo así, azúcar sintáctica. Son formas diferentes y fáciles de escribir cosas que JavaScript de por sí ya hace. Por ejemplo, vamos a poner aquí, uno de los más usados es useState. Y para crear un estado local con useState, tenemos que crear una constante, y esa constante va a ser un array. Porque un array, ¿sí? Y vamos a poner loading, y el segundo elemento de nuestro array tiene que ser la función que va a utilizar para actualizar nuestro estado, en este caso setLoad. Por convención siempre se inicia la función, siempre se va a llamar set, y el nombre del estado, nuestro estado se va a llamar loading, entonces sería set loading, y ponemos nuestro use state. Esto es un hook y solamente lo podemos llamar dentro de componentes funcionales. Este estado puede iniciarse con un estado indefinido, como lo estamos haciendo ahora, o en nuestro caso vamos a ponerle un estado inicial que sería el falso. Por defecto siempre va a estar el indefinido, pero si uno declara el estado, este se va a si nosotros definimos el estado, él lo va a tomar. Si no lo definimos, él lo va a tomar como indefinido, que podríamos jugar con ese indefinido. Ahora, este useState yo le podría decir que
aquí entra otro concepto de React bastante interesante, que es el renderizado condicional. Yo podría decirle que si loading es igual a false, me muestre un H1 que diga pongo el operador AND, un H1 que me diga car sin trabajo. Si voy hasta abajo está el sin trabajo. Ahora yo podría venir y colocar el OR, pero lo que voy a hacer es crear un ternario que me escriba un H1. Este se lee así: si loading es igual a false, entonces que me escriba H1 sin trabajo, y estos dos puntos significa si no, o sea, si es falso la condición. Si es true me va a hacer esto, si es falso me va a hacer esto, algo que ya cargando. Si yo le pongo aquí true, me va a decir cargando. De esa forma yo puedo condicionar que mi aplicación haga a través del estado él se actualice. Entonces, en teoría, yo podría venir y ponerle, hacer una función que se llame, por ejemplo, actualizar esta. Y este va a ser una función cuyo objetivo directamente sea set loading, y vamos a poner loading. Pero desde donde la llamo, yo podría, teniendo en cuenta que tengo este botón que tiene esta función, yo podría pasarle a través de props esta función. ¿Qué son las props? Las props son atributos que nosotros, atributos adicionales que nosotros le podemos pasar a nuestro estado, a nuestros elementos de JSX. En este caso yo le voy a pasar el action, por ponerle un nombre, y le voy a poner el actualizar esta. Y desde mi header yo puedo mapear las props para decirle a mi componente que le voy a pasar props. Tengo que ponerlas como parámetro, y acá en lugar de decirle, bueno, acá voy a extraer mi action de props. Recordemos que las props van a ser un objeto. De hecho, si yo vengo y hago esto en una console.log de props, nos vamos a dar cuenta que console.log es un objeto. Ahí está, aquí me lo muestra, es el número 4, es action. Aquí está, el console log es action. Y si yo le pongo aquí action, me va a decir que es una función, e incluso me va a explicar que es un set loading.
entonces yo le puedo pasar aquí el action como props y yo puedo pasar, heredar mis props a través de herencia. A este se le conoce como componente padre, a este a home, y nuestro componente hijo sería header, y yo puedo heredarle mis propiedades, mis props a mi componente. Y a search, en lugar de decirle search, voy a mapear nuevamente mis props y le voy a decir que es props.active. Si yo actualizo, va a decir sin trabajo y aquí me va a decir cargando. Ahora, para que se vea mucho más bonito, en lugar de hacer eso, yo podría condicionar la carga de estos elementos. Yo le podría decir que en lugar de decirle sin trabajo, me muestre el skeleton, va a decir cargando, y si yo le doy clic, él me va a decir, si yo le vuelvo a dar clic, es decir, de forma reactiva, respondiendo al cambio de este estado, él lo que va a hacer es que me va a actualizar la información sin refrescar la página. Si nos damos cuenta, él no está refrescando la página absolutamente para nada. Es exactamente la misma información. Podemos ver, por ejemplo, en la consola que a la hora de yo hacer esto, no importa cuántas veces yo lo haga, él no va a actualizar para nada la información. Ahora, nos vamos a dar cuenta que nos va a decir que hay un error, bueno, un warning, el cual nos dice que cada elemento, o sea, cada hijo en una lista tiene que tener un identificador único o una key prop. Es decir, aquí yo le tengo que poner una props que se llame key, y este va a ser igual a item.title. Ahora me va a seguir marcando el mismo error porque tenemos elementos que tienen el mismo, por decirlo de alguna forma, la misma key. En este caso el 3, vamos a ponerle acá último, actualizamos y ya no me saldría, se actualiza la página, ya no me sale el error y ya podemos ver de que mi aplicación sigue funcionando sin mostrarme el error. Ahora, ¿qué es esta key? Este key es un identificador que React por defecto le va a colocar a nuestro componente. Eso nos va a permitir a nosotros tener un control sobre los estados de ese elemento. Es decir, React va a poder actualizar un elemento en específico sin tener que actualizar toda la página. Si en dado caso nosotros necesitamos actualizar de manera dinámica uno de estos skeletons, sin nosotros ponerle un ID, él va a asignarle un ID y le va a colocar dentro del árbol del DOM y nos va a permitir acceder a él, modificar sus propiedades específicamente en uno sin tener el riesgo de que cometamos un error o que gastemos más elementos o más recursos a la hora de estar buscando cada uno de los elementos. Porque si yo le paso un ID aquí, él no me lo va a tomar de manera correcta. La manera correcta de pasar un identificador para React, para el núcleo de React, es a través del key. Ahora nos haría falta el otro estado, el otro hook, que es uno de los más utilizados, que sería el
use effect. Y use effect recibe una función que se va a ejecutar como siempre cuando pase un evento. Esta es la función que se va a ejecutar cuando pase un evento, y este array de acá son los trigger, los disparadores, las condiciones, los elementos que van a hacer que nuestro estado, que nuestro use effect se ejecute. En este caso voy a ponerle un alert que diga hola mundo. Si nos damos cuenta, ya se actualizó, se ejecutó el use effect, la página sigue funcionando de forma correcta, pero solamente se hizo la primera vez cuando se cargó la página. Se carga la página, sale el use effect y se esconde y ya no puedo volver a acceder a él. Ahora, lo que yo puedo hacer es decirle que cada vez que el loading cambie, se ejecute eso. Por eso es efecto. Significa que ejecute un efecto cuando cambie esto. Si yo guardo, ahora cada vez que yo le dé clic, él va a ejecutar esa función. Algo a tener en cuenta es que useEffect no puede ejecutar funciones asíncronas. Si en dado caso yo necesitaría, por ejemplo, hacer un llamado a través de fetch, por ejemplo, una constante que se llame data, esto es igual a fetch y google.com, por ejemplo. Pero yo debería ponerle aquí un await porque es una promesa. Y entonces normalmente haríamos algo así. Aquí me marcaría un error porque useEffect no puede tener funciones asíncronas. Lo que yo debería de hacer a la hora de utilizar una función asíncrona dentro de useEffect es sacar esta función de acá, colocarla acá, por ejemplo getData, es una función asíncrona, y en lugar de ejecutar esto, yo ejecutaría getData. Y entonces ya va a ejecutar la función asíncrona sin marcarme ningún error. Vamos a quitar esto de acá. Y él me va a marcar un error porque estoy realizando mal el llamado de fetch. Si nos damos cuenta, no me está renderizando, y si vemos la consola me va a decir que la función destroy no es una función. Si te sale ese error, quítale el async y ya está ahí. Entonces ya repasamos lo que es useEffect, lo que es, bueno, ya repasamos lo que es un componente, ya sabemos, lo repasamos varias veces, que es una función que me devuelve un trozo de JSX, explícitamente un trozo, es decir, solamente me va a devolver un elemento. No importa cuántos elementos tenga dentro, ese elemento siempre tiene que ir dentro de solamente una etiqueta. Que todo lo que vaya, toda la lógica de mi componente tiene que ir antes del return. Que tengo que crear la composición de mis componentes de tal manera que la lógica esté dividida en
referencia a cómo se vaya utilizando. En este caso, mi buscador tiene esta función search. Entonces, por el principio de única responsabilidad, este es el elemento que tiene que hacer el llamado al API. Por lo que header me queda limpio completamente de lógica, lo que me permite tener una sintaxis más eh, limpia y me permite modificarla, o sea, hacerla escalable, ya que me permitiría modificar la lógica del buscador sin necesidad de modificar la lógica del header, sin depender directamente de esta lógica y sin afectar a los otros componentes. A eso se le llama composición de componentes. Es una composición bastante básica la que vimos. Vimos también que nuestros elementos JSX tienen atributos al igual que los HTML, pero funcionan de manera diferente. En el caso de style tengo que pasarle un objeto y tengo que respetar el camel case a la hora de las propiedades que utilizan palabras compuestas, que eso es lo que no pasa por ejemplo aquí en font color schemes. Lo separamos por un guión. En JSX lo separamos por camel case. Bueno, y en este caso ya terminamos prácticamente lo que es comprender básicamente lo que es eh, React y JSX. Repasamos también lo que son los hooks de manera muy superficial. Tengo todo un video explicando la lógica que hay detrás de los hooks, pero ya vimos que podemos cómo los podemos utilizar, para condicionar el renderizado de nuestros componentes, cómo podemos crear, incluso ejecutar funciones en base a nuestros estados con el use effect. Y en teoría ya podrías irte a la documentación de React y comenzar a crear tus propias aplicaciones. Ahora bien, este proyecto va a ser mucho más complejo y lo que vamos a hacer lo que voy a hacer ahora es hacerte un reto. Este código va a estar subido en un repositorio de GitHub. Tu misión para ver si entendiste, si estás avanzando dentro de tu aprendizaje de React, es tomar este proyecto y comenzar a prepararlo para consumir el API de YouTube. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Comenzar a imitar el comportamiento de YouTube. Ya sabes cómo colocar, por ejemplo, clases. Si quieres trabajar con CSS, ya sabes cómo colocar las clases. Que se utiliza la palabra, ¿dónde está? Vamos a ver. Class name para colocar clases. Y de esta forma, desde nuestro archivo index, podemos crear las clases para darle los estilos. Así que misión número 1, objetivo número 1 sería copiar el estilo de los componentes de YouTube. Objetivo número 2 sería comenzar ya a darle, comenzar a crear los componentes. Por ejemplo, el menú lateral. Ese no lo hicimos, pero YouTube tiene un menú lateral. Podrías intentar imitarlo, aunque no tenga funcionalidad, pero que quede lo más parecido a YouTube posible. De esa forma vas a aprender, vas a descubrir qué parte de React es el que te hace falta estudiar, repasarlo. Es decir, vas a comenzar a conocer tus límites dentro de tu seniority o tu manejo del lenguaje. Eso sería todo. Te voy a dejar el link del repositorio en la descripción del video. Haces una rama y lo clonas, haces una rama, lo trabajas en local y lo puedes subir. Y de esa forma como te digo, vas a poder ver qué concepto de React básico, porque esto es el React básico, lo mínimo que tienes que saber para comenzar a trabajar con React,
es lo que te hace falta para comenzar a avanzar. El siguiente curso vamos a comenzar a ver todo lo que es llamados a API. Vamos a ver lo que es ya la composición un poco más compleja, lo que son los hooks, lo que es la lógica de servicios, la lógica de utilerías, que eso ya sería un poco más, por decirlo así, para llegar a senior. Por el momento, prácticamente al comprender esto ya serías junior. Yo te podría poner una tarea que de hecho lo vas a encontrar en el README acá. Vas a encontrar las historias de usuario que te va a tocar desarrollar, los lineamientos y los criterios de aceptación que va a tener el proyecto para que te vayas ya fogueando un poco en lo que se refiere a las historias de usuario. Y que, como te digo, conozcas tu límite y que si no te queda claro cómo utilizar el UseEffect, puedes venirte a la documentación de React, por ejemplo, UseState. No sé cómo se usa, no me quedó claro. Aquí está el estado. Utilizando este documento ya nos actualiza, vamos a ponerlo acá. Esta es la documentación de React. Entonces acá me va a decir, me va a explicar cómo está, me va a explicar un poco más. Ya tengo una noción básica de qué es lo que hace este hook. Entonces yo ya sé dónde venirlo a buscar, yo ya lo puedo venir a leer. Y eso es el objetivo de este curso, que puedas comenzar a leer de manera individual, de manera por iniciativa propia, por decirlo de alguna manera, la documentación de React. Eso sería todo, te dejo el reto. Bajate el repositorio, clonalo, lee las historias de usuario que te voy a dejar y trata de completarlas. Y suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente curso.